Bueno, antes de iniciar la conferencia, los invito a inscribir su hoja de vida en el SIL, donde allí pueden ver diferentes ofertas laborales para los ingenieros. Recuerden que este servicio es únicamente para ingenieros afiliados. Pueden hacerlo por medio del QR que ven en pantalla. Bueno, en este momento quiero también invitarlos a compartir el link de la conferencia que dejo en el chat para que lo compartan con sus amigos y conocidos que deseen participar. Bueno, sin nada más que decir, bienvenidos, eh, ingeniero Onaín y el ingeniero Octavio. Hola Natalia, muy buenas tardes, muchas gracias por tu presentación. Perfecto, ingeniero. Ahí les doy los permisos para que nos pueda compartir su pantalla. Correcto, aquí ya estamos compartiendo la pantalla. ¿Me confirma si está la presentación? Listo, ingeniero. Ahí estamos visualizando la, Bueno, la presentación. bueno, entonces damos inicio al webinar. Así es, ingeniero. Ya podemos iniciar. Correcto, bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Para mí, como siempre, es un gran honor ser parte del equipo que desarrolla los webinars de la Asociación Colombiana de Ingenieros. En la tarde de hoy vamos a desarrollar toda una actividad muy importante que tiene que ver con la gestión de los lubricantes, que es como nosotros debemos de evitar la contaminación de los aceites industriales y también qué pasa cuando los aceites industriales se llegan a contaminar, cuáles son sus respectivas consecuencias y los riesgos que genera para nuestras operaciones en todos los sectores industriales del país. Hoy este webinar lo vamos a desarrollar el ingeniero Otavio Loreo con este servidor, Naín Aguado Quintero. Hago una pequeña presentación. Yo soy ingeniero mecánico, tengo un MBA en dirección de proyectos de paradas de planta y tengo una experiencia de más de 30 años en proyectos de integridad de activos y confiabilidad operacional. Hoy vamos a desarrollar un tema muy importante, que es la contaminación de los aceites y sus consecuencias operacionales. Lo vamos a desarrollar con la siguiente agenda: los antecedentes de la contaminación. Vamos a hablar un poquito de la introducción, que por qué existe contaminación, cuáles son las razones que se presenta la contaminación, qué debemos hacer nosotros para evitar. El tercer punto es contaminantes del aceite. El cuarto punto es cómo nosotros vamos a reducir el impacto ambiental que genera la contaminación de nuestros aceites industriales. Por último, vamos a tener las conclusiones y vamos a presentar algunos casos de éxito. Antes de iniciar la presentación, me gustaría confirmar si está el ingeniero Octavio Loreo. Bueno, pues, cuando ingrese Octavio no hay ningún problema, vamos a continuar. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Contaminación de los aceites. ¿Qué pasa? Esto es lo que se presenta en nuestras instalaciones. Vemos este soporte porque está contaminado y pasamos por la instalación, pasamos haciendo las rutas de inspecciones y lo peor que es que lo vemos y no lo reportamos. Es como es una de las grandes fallas que se tienen dentro del proceso del monitoreo de la condición, las rutas de inspecciones. Pasamos la ruta y a veces por nuestra actividad, por la presión de las tareas que tenemos, a veces nosotros descuidamos estas pequeñas fallas que se presentan en nuestros equipos que tienen sistemas lubricados. Antecedentes de la contaminación. Cuando se trata de sistemas hidráulicos, la contaminación del aceite es uno de los enemigos más traicioneros y persistentes. Se estima que alrededor del 80% de las fallas en estos sistemas están directamente relacionados con la contaminación de los fluidos. Esta contaminación
no se presenta únicamente en el área, en la facilidad, en el sistema operativo. Esta contaminación empieza desde el proceso de compra y disposición de este lubricante, de esta grasa en nuestro almacén de repuestos. El problema va más allá de la simple limpieza del aceite. Implica que se tenga una cultura enfocada en la gestión de la lubricación con el objetivo de ¿qué? De preservar el rendimiento y la vida útil del desempeño de este activo tan importante. Y si nosotros logramos garantizar la salud de este activo tan importante, vamos a garantizar la vida útil de los sistemas operativos. Y si la contaminación es la principal causa de fallas, su control eficaz es una gran solución y un beneficio que nos va a garantizar la operación y la confiabilidad de nuestros sistemas operativos. Esto vemos en nuestra instalación. Esta es una ruta de inspección. Muy bien, pero esto es contaminación. Entonces nosotros invertimos. Esto tiene un costo y lo tenemos programado. Dentro de nuestro proceso de monitoreo de la condición, debemos de tener esas rutas de inspección. Ya dimos un gran paso, tenemos un buen sistema de control de la contaminación con un filtro desecante, un código de colores, un código geométrico que nos permite identificar el lubricante y el punto donde tenemos que lubricar. Pero también tenemos que identificar cuáles son esas deficiencias que puede tener nuestro sistema que pueden generar una causa o un mecanismo de falla o un mecanismo de corrosión que está oculto y que en un momento dado nos puede manifestar en una falla catastrófica. Esto lo vemos y esto se tiene que evitar. Estas rutas de inspección se tienen que mejorar para evitar que se presenten estos niveles de contaminación tan grandes. Vemos esto, el aceite contaminado, una muestra y cuando se genera, cuando nosotros implementamos un sistema de filtrado para sistemas hidráulicos. Todo esto está muy bien, lo tenemos muy bien, los antecedentes de la contaminación, pero no controlamos el entorno operacional. Entonces, esto nos va a generar un problema de contaminación y esto todo lo vemos nosotros todos los días cuando hacemos la ruta de inspección en las grandes plantas industriales que tienen capital intensivo. Vemos un sistema filtrado, vemos cómo se presenta el proceso de filtrado y más adelante van a ver un video que nos aportó el ingeniero Octavio Loreo donde nos muestra la cantidad de partículas que ellos logran filtrar en 50, en cuñetes de 55 galones, en 10, en 10 galones, perdón, en 10, hicieron un sistema de limpieza con una cantidad de 10 cuñetes de 55 galones de un sistema hidráulico. Van a ver lo que puede almacenar, contener este sistema de filtrado para que vean cómo, pues, cómo esos 12 libras, pues 12 kilogramos, perdón, pueden afectar nuestro sistema de sistema operativo y cuáles son las consecuencias. Si nosotros no tenemos en cuenta cómo son esas consecuencias, lo vamos a ver más adelante. Es como decir el nivel de colesterol malo que nosotros tenemos y si nosotros lo dejamos acumular, ¿cuál es la consecuencia más adelante en un corto plazo? Es desafortunadamente un problema que afecta al cuerpo humano, que afecta a las personas, que es un ataque al corazón. Eso es, al corazón de nuestra instalación, que son los equipos, al corazón del sistema productivo. ¿Qué nos dice la contaminación? La contaminación del lubricante ocurre cuando partículas indeseadas como polvo, agua, residuos metálicos, químicos ingresan a nuestro sistema. Esta contaminación puede ocurrir por diversos medios, incluyendo respiradores, tapas de depósito mal sellados, sellos desgastados, entornos con alta presencia de contaminantes o incluso debido a malas prácticas inadecuadas del almacenamiento
y la manipulación de nuestros lubricantes y grasas. Vemos esto mal sellados, incluyendo respiradores. ¿Sí ven? Entonces, a partir de ahí, ese monitoreo de la condición usted tiene que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué tenemos que hacer para que esas rutas sean mucho más eficientes y lograr encontrar esa fuente de contaminación que acabamos de enumerar? ¿Qué nos dice? La contaminación es la mayor causa del mal funcionamiento del lubricante porque daña la salud del lubricante. Y el lubricante es el activo principal de un sistema hidráulico, que es el que transforma una potencia a nivel físico-química hidráulica en una potencia energética que nos va a generar una transformación de un producto y le va a generar valor para generar un producto terminado. Y eso va a generar ingresos a la compañía y también va a garantizar la sostenibilidad de esa compañía en todo su ciclo de vida. Entonces, si nosotros permitimos que ese lubricante se contamine, las consecuencias son mucho mayores porque va a generar un desgaste excesivo y demasiado prematuro durante el ciclo de vida de ese lubricante. De esta manera, la confiabilidad de nuestros activos se ve significativamente reducida, lo que puede aumentar las posibilidades de paradas no programadas y la producción en su conjunto. Desafortunadamente, se verá afectada, es decir, que la disponibilidad que nosotros quisiéramos tener de esa línea productiva no va a ser del 100%. ¿Alguna pregunta por el momento? ¿Qué? No, ingeniero, por el momento Sí, no hay ninguna consulta. el Sin embargo, a ingeniero los Loredo ya ingenieros los ingresó. invito. Eh, no lo veo conectado. Ah, bueno, no, tranquila, no hay problema. Bueno, Listo, entonces, ¿qué ingeniero. encontramos en nuestro entorno, en nuestro contexto operacional, en el entorno de nuestra instalación, en el atmósfera? Aluminio, plomo, monóxido de carbono, agua, silicio, compuestos volátiles orgánicos que están dentro de nuestra instalación. Esos son contaminantes. ¿Qué hay en el aire? Estos elementos que hacen, dañan, catalizan el aceite formando barnices que van a afectar nuestro activo principal, que es el aceite, que es la grasa, variando su viscosidad, afectando las propiedades físico-químicas de este activo tan importante. También que va a empezar a desarrollarse o a crearse, que todos esos mecanismos de corrosión que están dentro de esa línea operativa empiecen a materializarse. Es decir, le estamos dando el insumo a ese enemigo oculto que es la corrosión para que se materialice, aumentando que se presente la fricción límite o hidrodinámica también aumentando la temperatura del aceite. Cada vez que se aumenta la temperatura del aceite, ustedes saben que eso va a afectar la vida útil de ese lubricante, desafortunadamente, si nosotros permitimos estos procesos de contaminación. Entonces, en el ciclo de contaminación del aceite, nosotros qué vamos a ver? Contaminación. El primer paso es que se empieza desafortunadamente a dañarse esas propiedades físico-químicas de ese lubricante, se empieza al perder esos aditivos que protegen tanto al lubricante como al sistema operativo, se van a presentar el desgaste erosivo, desgaste abrasivo, obstrucción de tuberías y válvulas. ¿Qué nos va, ¿Cómo se va a manifestar esos desgastes? ¿A través de qué? Porque la salud de ese lubricante varió, empieza a cambiar la viscosidad del aceite, empieza a perder eficiencia ese activo, se empieza a presentar ruido y cavitación. También se presenta la fricción límite o fricción hidrodinámica. Se empieza a desarrollar lo que se llama el desgaste adhesivo o la oxidación en caliente.
aumenta la temperatura del aceite. Como aumenta la temperatura del aceite, empiezan otros componentes como los sellos y las empacaduras a, a, a manifestar sus mecanismos de deterioro. Empiezan a presentarse las pérdidas de contención, las pérdidas de eficiencia y el desgaste adhesivo. Y ya cuando nosotros ya llegamos a este nivel de falla, ya estamos pensando en una falla catastrófica, porque puede presentarse una ruptura. Y si trabajamos en instalaciones de capital intensivo, hay gran riesgo que se pueda presentar un accidente fatal que le puede costar la vida a uno de nuestros colaboradores dentro de la instalación, va a afectar el entorno de en donde se encuentra la unidad de negocio, va a afectar al medio ambiente y por último va a afectar la reputación de nuestra compañía. Esto no es por yo generar fatalismo con respecto al manejo de la gestión de la lubricación. Esto es un caso real. ¿Qué nos dice a nosotros? Estas partículas de contaminantes se presentan a nivel natural. ¿Cuáles son? Desiertos, la contaminación si nuestra instalación está cerca en una zona donde haya demasiada polución por lo agreste que sea la zona. Tenemos zonas donde se encuentran ubicadas minas, por lo general tienen el contexto operacional bastante fuerte, rudo. Encontramos el polen del sistema, partículas si tenemos en áreas en equipos en zonas portuarias, encontramos esa contaminación que genera estar en un área portuaria, en una zona portuaria. A mí me tocó desarrollar un proyecto, un comisionamiento de las primeras grúas Super Post Panamá que se instalaron en todo el Pacífico latinoamericano y desafortunadamente solamente empezando el proceso del comisionamiento logramos identificar que los equipos ya venían con agua en sus sistemas hidráulicos, cosa que no debía haberse presentado. Debía haberse presentado. Pero ¿por qué se presentó? Se presentó porque el entorno del Pacífico colombiano, usted sabe que es un entorno muy lluvioso y desafortunadamente esos equipos no están preparados en su primera fase de construcción para aguantar un ciclo agua, sol, agua, sol, agua, sol y desafortunadamente se contaminaron esos depósitos de esos sistemas hidráulicos. ¿Qué nos dice otra forma de contaminarse? Son las partículas que son generadas por la acción humana, transporte, el transporte, la polución que aportan principalmente cenizas, hollín, gases de combustibles fósiles o quemados. Esto nosotros lo vemos cuando hacemos un análisis de lubricantes, cuando encontramos el silicio en las transmisiones. Entonces, mire cómo nosotros, el mismo contexto operacional, nos puede estar aportando una contaminación y que si no lo controlamos adecuadamente, nos puede generar más adelante una falla de desgaste de nuestros sistemas operativos. ¿Alguna pregunta, por favor? Eh, por el momento no hay Bueno, vale, correcto. ninguna consulta, ingeniero. Bueno, entonces, estos contaminantes que van a afectar el sistema en muchos casos de combustión interna de nuestros equipos dinámicos o rotativos. Va a aumentar el monóxido de carbono, va a aumentar los óxidos de nitrógeno, va a aumentar los óxidos de azufre, va a aumentar los hidrocarburos, entonces, clorofluorocarburos, se me enredó la lengua, por favor. Entonces, mire cómo las consecuencias de no tener un buen sistema que nos permita controlar la contaminación nos puede afectar el sistema operativo de cualquier equipo rotativo. ¿Qué nos dice a nosotros? Estos contaminantes que nos generan a nosotros. Las consecuencias son estas. Nos va a generar un desgaste. Esos desgastes se van a presentar de una manera sólida o que va a afectar a la parte líquida de ese sistema operativo. ¿Cuáles son la parte líquida? Pues los sistemas
los lubricantes, los aceites hidráulicos, los autores de motor, las grasas, nos van a afectar esa parte. A nivel de contaminantes sólidos, ¿qué nos va a afectar? Se va a presentar un desgaste abrasivo en los equipos rotativos, un desgaste erosivo en los equipos rotativos. Además, esa contaminación líquida que va a generar, que en este caso sería el agua, va a generar ¿qué? Corrosión en todos los componentes de estos equipos rotativos, desgaste corrosivo y también nos va a afectar ¿qué? Ese activo tan importante que es el aceite hidráulico como también la grasa, desafortunadamente. ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué es el desgaste abrasivo? Permite el desplazamiento de material como consecuencia de la interacción entre las dos superficies. Cuando se presenta la ruptura, se manda a hacer un análisis de causa raíz. Ahí nosotros logramos identificar la metalografía y podemos encontrar las razones por lo cual se presentó ese desgaste abrasivo. Y por eso necesitamos crear un plan de acción y dentro de estos planes de acción es cuidar ese lubricante que no tenga contaminación para que no se presente este desgaste abrasivo. El desgaste erosivo, pérdida o desplazamiento de material, que es provocado por el impacto de partículas sólidas o gaseosas sobre las superficies del material del equipo rotativo. ¿Qué nos dice el desgaste corrosivo? Existen tres tipos de desgaste corrosivo. Corrosión por corrosión eléctrica, corrosión por vibración o corrosión por acción química. Esto se presenta cuando desafortunadamente se permite el ingreso del agua. Los materiales constructivos de engranajes, rodamientos poseen una altísima dureza, pero baja resistencia a la corrosión. Los aditivos de extrema presión y antidesgaste de los lubricantes reaccionan con la humedad, desafortunadamente formando ácidos que favorecen la corrosión de las superficies. Esto se presenta cuando nosotros no tenemos un buen sistema que nos permita controlar la entrada a través del sistema de la humedad y del agua en nuestros sistemas operativos. Si se presenta el agua, se presenta la contaminación, va a generar lo siguiente. Estos contaminantes, al ingresar al lubricante, reducen la eficacia o el rendimiento del lubricante, que es proteger los componentes mecánicos, acelerando el desgaste y su proceso de deterioración porque afecta la viscosidad. También se consumen todos los aditivos que hacen parte de esa estructura físico-química del lubricante, generando desgaste y deterioro. La fricción excesiva nos genera una pérdida de viscosidad del aceite y la oxidación acelerada son algunos de los problemas directos que surgen. La contaminación no solamente va a afectar al lubricante, sino también que va a afectar y va a comprometer la integridad de los componentes de esos equipos rotativos, porque se van a presentar eh, eh, el régimen mixto, el régimen límite y también se va a presentar el régimen hidrodinámico. Y cuando se presentan, estos son los regímenes, todos los regímenes que se presentan en un proceso operativo. Hay partes cuando la máquina para, desafortunadamente, se presenta el régimen límite, pero no hemos caído en cuenta. Por la entrada del agua, ¿qué va a pasar? Esa viscosidad se va deteriorando y va a aumentar la temperatura y aumentar la temperatura y empieza a presentarse contacto el desgaste de esos componentes. Y a medida que se va aumentando eso, ese régimen que debería mantenerse en un régimen que hidrodinámico, que fue las tres capas entre las tres superficies de los equipos rotativos y el lubricante, no va a ser la mejor y va a generar un daño a nuestros equipos y se van a presentar esos mecanismos de falla lo más pronto y va a generar nuestro sistema rotativos. Entonces, esto es lo que pasa cuando nosotros tenemos esos factores
que afectan la salud del lubricante, como es la contaminación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Evitar que se presenten esas vías de contaminación. Yo no quiero que estas fotos la veamos en nuestra instalación, porque esto significa que es un equipo nuevo y que ese equipo no está operando. Pero sí necesitamos que este equipo se vea limpio y que no se presente estos problemas de contaminación, como vimos en la fotografía, con lo cual nosotros arrancamos esta presentación. ¿Por dónde va a entrar esa contaminación? Por los empaques del equipo. También por dónde va a entrar, por donde están los filtros de secantes o los respiradores o el sistema de venteo. Y también por los retenes de los ejes. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros permitimos la contaminación? Va a aumentar la temperatura. Y si aumenta la temperatura, ¿qué le pasa a estos sellos? ¿Qué le va a pasar a estos sellos? Por aquí es donde empieza a presentarse el deterioro y se empieza a manifestar los mecanismos de falla, como vimos arrancando nuestro sistema operativo. Perdón, aquí lo pasé. Tenemos esto. Entonces, mire cómo tenemos alrededor, cómo se manifiesta la oxidación de esta banda transportadora. Entonces, tenemos que evitar estos componentes, porque ahí es donde empieza la falla de nuestros equipos, porque no logramos mantener. Yo no voy a decir que estamos en una zona, en una planta de cemento, no voy a decir que no se vaya a presentar un nivel de contaminación grande, pero lo que tenemos que ver es que si lo estamos viendo crecer, acumular, eso no debe suceder en nuestra instalación. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, pues no Me sé si dice si algún voy muy ingeniero, rápido, por favor. no sé si Me algún comenta si ingeniero voy muy tenga, rápido, no hay ningún inconveniente. no sé si algún ingeniero tenga alguna inquietud, si desea participar. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la fuente de contaminación? Ya vimos que la fuente de contaminación puede suceder por varias razones. Primero, respiradores y tapas de depósito inadecuados, sistemas sin filtros de respiración eficaces y que permiten que el polvo y las partículas suspendidas en el aire ingresen al lubricante. Ya lo vimos aquí. Entonces, cuando tenemos este sistema, ¿cuál es la mejor opción para evitar que ingresen este tipo de contaminación a través de nuestros motorreductores, los tanques de los sistemas hidráulicos, nuestros soportes, las chumaceras, los soportes? ¿Cómo nosotros logramos evitar que se presente esto? Por ejemplo, en estos respiradores. ¿Quién me puede dar una luz o una mejora? Ya le di cuando ya le mencioné una mejora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Este tipo de actividades que nosotros hacemos a través de los webinars es construir el conocimiento. Y ese conocimiento se construye a través de qué? De la participación de todos. Yo voy a aprender de sus respuestas y ustedes van a aprender de mis respuestas. Y las respuestas de todo eso que se llama la apropiación del conocimiento. Entonces, aquí no va a haber ninguna respuesta mala, no va a haber ninguna respuesta buena. Todo eso es conocimiento. Y eso, cuando hay esa interacción entre varias personas, eso se queda mucho más rápido y es lo que nosotros llamamos el conocimiento, y ténganlo por seguro que cualquier cosa que ustedes se van a llevar de esta presentación que estamos desarrollando en el día de hoy, ustedes la van a ver reflejado en sus instalaciones. Esto realmente es una muy buena práctica. Muy buena. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para evitar que se presente esta falla en estos respiradores? Pues implementamos este tipo de estrategias. Vamos a verla acá. Es esto. Inventamos, diseñamos sistemas de venteo, filtros con tapas de llenado, filtros campana o los famosos filtros de secantes. Entonces ya empezamos nosotros a qué? A mejorar esos equipos con el objetivo de que de evitar que se presenten esas entradas de contaminantes y que nos va a afectar
tanto la salud del lubricante como la confiabilidad de los equipos que nosotros estamos controlando. Ya teniendo esto, que nos vamos al segundo punto, los sellos desgastados. Claro, si nosotros permitimos que se presente la contaminación, ¿qué va a pasar con los sellos? Se aumenta la temperatura y esa temperatura va a afectar junto con la presión porque va a variar también la variable las variables operativas como temperatura, presión, caudal. Eso nos va a afectar lo que nosotros llamamos la contención de esos sistemas. Y los primeros que se van a verse afectados son los sellos y los empaques. Equipos con sellos dañados o mal dimensionados o instalados son susceptibles a la entrada de contaminantes durante la operación. ¿Por qué? Porque se aumentó la temperatura de operación y aumentar la temperatura de operación hay un efecto que va a afectar esa metalografía de esos sellos. Entornos de trabajo adversos, instalaciones industriales con alta concentración de polvo, humedad, como lo vimos en los pasados slides, otros contaminantes en el área son más propensos a introducir contaminantes en los sistemas hidráulicos. Y también realmente las prácticas inadecuadas de manipulación y almacenamiento, el uso de recipientes sucios en lugares de almacenamiento inapropiados y equipos de transferencia no protegidos pueden desafortunadamente afectar la salud y la contaminación de ese activo tan importante que es el aceite hidráulico, que es la grasa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Ya viendo estos cuatro factores que ayudan a la contaminación, ¿qué debemos nosotros de evitar que se presenten para que no se presenten estos problemas de contaminación? El control de la contaminación es el pilar del mantenimiento proactivo. Nosotros necesitamos proteger ese sistema hidráulico con el objetivo de que vamos a garantizar una operación confiable y disponible. Y para nosotros garantizar esa operación confiable y disponible de ese equipo, nosotros necesitamos tener un muy buen programa riguroso del control de la contaminación. Ese programa riguroso empieza en el almacén de repuestos, en el proceso de compra. Debemos nosotros tener un sistema que nos va a permitir garantizar la salud de ese lubricante, que nos va a permitir también identificar a través de estos sistemas, de estas herramientas de trabajo con las nuevas tecnologías, identificar el tipo de lubricante, con un código de colores, con un código geométrico vamos a identificar tanto las grasas como los lubricantes y vamos a evitar una causa, que es la contaminación cruzada que se puede presentar cuando combinamos diferentes aceites o grasas. También que nos va a permitir tener un sistema de estos, que el proceso de disposición dentro del almacén de repuestos como su disposición final va a ser proactiva, es decir, que vamos a llevar el lubricante adecuado al punto adecuado y en las condiciones adecuadas. No se va a presentar ninguna confusión porque a través de este proceso de identificación nosotros no nos podemos equivocar. ¿Qué pasa si teniendo implementado un sistema de estos se presenta una contaminación cruzada? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál creen ustedes que puede ser el factor? Y enfóquense en estas vías. Les doy este tip. Almacenamiento, manipulación y disposición. ¿Por qué se presentó? Si teniendo todo esto se presenta una contaminación. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la razón? Dice el ingeniero Juan Carlos, por razones de trabajo tengo que reunirme, tengo una reunión con un cliente, excelente presentación y exposición. Entonces el ingeniero Gracias. Juan Carlos ya no nos acompaña y no hay más, no hay más eh, que comentarios en el chat, ingeniero, por el momento. Ya.
Y la pregunta que acabo, ¿quién la quiere responder? Entonces, mire, si hay una presentación, aquí hay un principal, que es la cultura del sistema de gestión. Y para nosotros poder tener una cultura del mantenimiento proactivo, debe haber el proceso de entrenamiento, donde se formen a los especialistas en lubricación para que tengan las competencias y las habilidades. Entonces, eso es lo que va a fallar. Entonces, si nosotros no tenemos un personal entrenado en, en la gestión de la lubricación, creando una cultura corporativa de cómo nosotros debemos de proteger ese lubricante, se va a presentar un mal almacenamiento, se va a presentar una mala manipulación y por último, desafortunadamente, esa manipulación se la vamos a aplicar al equipo y vamos a ver más adelante las consecuencias de estas malas prácticas. Y esas prácticas se corrigen entrenando al personal. Ya ese técnico de lubricación no es el recién ingresado a la compañía, no es el personal que asignaron de forma de dedo por, porque no tiene muy buenas habilidades en cuanto a la parte técnica en el proceso de mantenimiento, de desarmar un equipo y volverlo a armar como tiene que ser. Entonces mandamos a la persona que tenga menos habilidades desafortunadamente a hacer la actividad más importante, que es aplicar el lubricante. Mandamos a ser técnico y no le entrenamos y las consecuencias son realmente fatales para la salud de nuestro sistema operativo. ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Cómo debemos de controlar estas vías principalmente? El almacenamiento. Asegure un correcto almacenamiento de sus lubricantes. ¿Cómo nosotros aseguramos un correcto almacenamiento? Implementando sistemas como este que nos va a permitir desde el proceso de compra identificar el lubricante, identificar esa huella dactilar del lubricante y con base a esa huella dactilar del lubricante creamos un código de colores y un código geométrico y vamos a identificar cada uno de esos lubricantes, aceites hidráulicos y grasas que hacen parte de nuestra operación en una unidad de negocios. Ya teniendo muy claro eso, ¿qué tenemos que hacer? Empezar un proceso de manipulación. Para poder empezar ese proceso de manipulación, ¿de qué? De capacitar a su personal y entregarle las herramientas apropiadas para la manipulación del lubricante. Y la operación minimice los riesgos de ingreso de los contaminantes. Ahí es cuando nosotros empezamos a ver cómo nosotros podemos implementar nuevas tecnologías que nos permitan tanto garantizar la salud del lubricante, pero también nos va a permitir que tomar las muestras que nos va a permitir identificar cómo se encuentra la salud del lubricante y también verificar cuál es el estado de salud de este activo. Y también esas nuevas tecnologías, esos nuevos repuestos también nos va a permitir que controlar la contaminación de los equipos. Para eso, ¿qué tenemos que implementar? Implementar un sistema de monitoreo que regule los niveles de contaminación. Esa es la ruta de inspección. Filtración y eliminación de los contaminantes. El blindaje de los sistemas y protección de los puntos vulnerables. Cuando tenemos identificado a través de esa huella dactilar cuáles son los equipos críticos que en un momento dado, si se presenta una falla, nos va a parar la operación. Y también nos dice a nosotros, ya teniendo identificado estos equipos, debemos de adoptar los equipos de control y monitoreo en tiempo real y las prácticas de manipulación y almacenamiento de los equipos. Con eso nosotros tenemos un buen programa de lubricación enfocado a evitar la contaminación. La lubricación requiere esto, las 6 R's: aceite o grasa correcta, puntos de lubricación correcto, la cantidad correcta, en el tiempo correcto, el nivel de limpieza correcto y con las herramientas correctas para aplicar el lubricante y también que los parámetros de operación sean los correctos, tanto presión, temperatura,
caudal y con esto nosotros garantizamos un buen programa de prevención de la contaminación enfocados a ese activo tan importante que es la lubricación. ¿Qué tenemos que hacer? Implementar sistemas como el tapón de venteo para los equipos, ver cómo mejoramos ese sistema, el filtro campana, los filtros de secantes. Que nos dice también módulos de partículas que nos permitan a nosotros que identificar la polución, sobre todo en instalaciones o en contextos operativos que son bastante fuertes, bastante rudos, como son las mineras, las canteras, las fábricas de papel, la agroindustria, la siderúrgica y la industria de los cauchos. Ya teniendo muy bien estos componentes que tenemos nosotros que implementarlos en nuestros equipos. Aquí tenemos los visores de supervisión visual. Este equipo nos va a permitir controlar la humedad, un filtro de secante que nos va a permitir también tomar el puesto para la toma de muestras de nuestros lubricantes, el sistema también de llenado del lubricante nos va a permitir controlar tanto el proceso de disposición final, el proceso de toma de muestra y nos va a también permitir que tomar y evitar que se presente la contaminación. También tenemos un sistema que nos va a permitir identificar la salud del estado del lubricante. También nos va a permitir a través de esto identificar también la salud del lubricante y también verificar si el sistema hidráulico tiene la cantidad con lo cual ese equipo fue diseñado y construido para garantizar una operación confiable y disponible durante todo su ciclo de vida. Ya teniendo esto implementado, lo más probable, y eso yo lo aseguro, es que se van a presentar casos de éxito. Entonces, esto fue en una instalación minera. Esto fue en un puerto, en puertos que hemos implementado estos sistemas. Entonces, mire, se cambiaron de los sistemas o depósitos de acero galvanizado, pasamos a sistemas mucho más confiables para el aceite hidráulico. Tenemos código de colores, el sistema de disposición, mire la manipulación, cómo se presenta. Creamos un buen programa enfocado en la integridad y confiabilidad del activo y ese programa integrado y confiable del activo que nos decía a nosotros. Ojo, verifiquen que ese aceite sea confiable y que esté disponible. Y con base a eso se creó un programa que se llama lubricación basado en la confiabilidad y seguridad de procesos. Ese proceso se implementó y logramos implementar esto en estos sectores de capital intensivo y se lograron muchos transformar la instalación totalmente y los resultados se vieron en un corto plazo. Alrededor de 2 años teníamos, esto ya no existía, este tipo de contaminación ya no existía, esta forma en que se presentaban los soportes de los cargadores, de las grúas, ya no lo veíamos. Entonces veíamos un contexto operativo y una salud de esa maquinaria totalmente diferente. Implementamos ¿qué? La ruta de inspección. Esa ruta de inspección que nos decía a nosotros, controle la temperatura, controle la vibración, controle
el monitoreo de la condición empleando nuestros sentidos, la visión, el tacto, el oído. ¿Para qué? Para evitar que nosotros pasáramos por alto esta actividad. Ya logrando identificar esto, los resultados, esto fue en el sector azucarero, fueron totalmente diferentes. Se mejoró la mantenibilidad de los equipos, se mejoró el desempeño de esos lubricantes. Es más, después de pasado un año larguito, me acuerdo tanto de este proyecto, que ellos decidieron, vea, mire, vamos a verificar si nos cambiamos de un lubricante para otro lubricante y vamos a verificar si haciendo un análisis de lubricantes, cómo podemos extenderle el ciclo de vida a ese lubricante. Se hizo la prueba y realmente la organización logró cambiar el lubricante y se logró extender el ciclo de vida de ese lubricante. Ahorita están trabajando con ese lubricante y la verdad es que la confiabilidad ha mejorado dentro de esa instalación. Esto es muy bueno porque esto es lo que nosotros creamos, lo que nosotros llamamos el bottie del sistema de lubricación. Esas barreras que nos va a permitir prevenir que se presenten esos mecanismos de deterioro, esos mecanismos de corrosión y también vamos a encontrar las barreras de mitigación, que si se llega a presentar una contaminación por malas prácticas de nuestro sistema de gestión, ellas las puedan controlar y en un momento dado nos pueda advertir en un tiempo monitoreo en tiempo real nos permite identificar qué es lo que está fallando y permitir que se tomen las acciones adecuadas. Estos son las barreras de protección de nuestro sistema operativo. Mire, como pueden ver, como pueden ver, filtros de secante, código de colores, los sistemas de gestión, las buenas prácticas reconocidas y aceptadas que nos va a permitir crear ese programa de integridad de activos y confiabilidad e incluir ese sistema de lubricación para garantizar la operación confiable y segura de instalaciones que tienen equipos de capital intensivo y sobre todo que manejan productos químicos altamente peligrosos. Entonces, ¿qué vemos nosotros? ¿Qué vemos nosotros? Debemos de evitar esto. En el comisionamiento, ¿qué significa eso? Que dentro del proceso del ciclo de vida de un activo, nosotros debemos garantizar que el proceso de contaminación se diseñe y se evite que se presente contaminación desde el proceso de construcción y comisionamiento de los equipos. Porque si permitimos eso, ténganlo por seguro, que cuando ya entre ese equipo a operaciones, ese proceso de contaminación va a continuar. Esto fue en un equipo que nosotros le hicimos el comisionamiento, arrancando el proceso, logramos identificar agua y no debería de presentarse esa contaminación. Entonces, ¿implementar qué? Sistemas de filtrado de componentes. Entonces, vemos aquí un sistema de filtrado que nos va a permitir controlar la contaminación en cualquier unidad de negocios de cualquier sector económico. Mire el proceso que hace el equipo de filtrado. Después de filtrar 10 tambores. Está el inserto. La intención era cortarlo para que podamos ver la suciedad interna.
pero Ese es el colesterol aquí del está aceite hidráulico. todo lo que retuvo, todo lo que está, se retuvo de la filtración, aproximadamente de 10 tambores. Vamos a la suciedad. Está. Vamos. Entonces, miren lo que puede, esto es contaminación en equipo. Y miren lo que puede significar una contaminación dentro de nuestra instalación. De hecho, ya no se puede quitar en una sola pieza porque el inserto está completamente saturado de suciedad. Saturado de suciedad. Y aquí vemos toda la suciedad que tiene. Vamos a ver cuánto pesa. A ver, aquí está. 16 kilos 690 gramos. El inserto nuevo debe de pesar alrededor de 4.2 kilogramos. Estamos hablando que retuvo más de 12 kilos y medio de suciedad. 12 kilos y medio en 10 tambores. Imagínense. Aquí está el inserto. Entonces, con esto ya terminamos la presentación. Entonces, ahorita sí me gustaría a conclusiones, antes de terminar la presentación. Logramos identificar que nosotros debemos de controlar muy bien el agua, la temperatura y la oxidación, porque estos directamente van a afectar al lubricante. Además, debemos de eliminar las partículas sólidas. Vimos los videos cómo esas partículas sólidas, 12 kilos, cómo pueden afectar a una unidad, a un proceso operativo. Es esencial controlar la presencia del agua, la temperatura del sistema y los niveles de oxidación del aceite. El agua puede causar corrosión y emulsificación del aceite. Ustedes ya lo vieron cómo se manifiesta. Mientras que las temperaturas excesivas elevan y aceleran la degradación de los activos y del aceite base. Y estos, cuando aumenta la temperatura, también van a afectar los sellos y los retenes de nuestros sistemas hidráulicos. El control de estos factores ayuda a mantener las propiedades del lubricante y va a prolongar la vida útil de los componentes. El camino hacia una operación eficiente es crear las barreras de protección del sistema que nos van a permitir la prevención y la mitigación de nuestro sistema de gestión de confiabilidad e integridad de activos. Reducir este contenido de agua, controlar la temperatura, eliminar las partículas sólidas son prácticas que restauran las propiedades esenciales del lubricante, asegurando un rendimiento óptimo. Y este es el primer paso hacia la excelencia operacional. Mi nombre es Naín Aguado Quintero, soy ingeniero mecánico, especialista en diseño y construcción de maquinaria y equipo agroindustrial. Tengo una dirección de proyectos, soy especialista en todo lo que es confiabilidad operacional e integridad de activos. Cualquier pregunta que necesiten, aquí les dejo mis datos, por favor. Y ahí sí, ahorita sí me gustaría escucharlos. Escucharlo a ustedes, experiencia que han tenido con el proceso de... Perfecto, ingeniero. Bueno, no sé si algún ingeniero tenga alguna inquietud.
Si desea participar. Perfecto. El ingeniero Oscar Aguirre. Eh, ¿Podemos abrirle el Cuéntenos, micrófono, porfa? ingeniero, cuál es su inquietud. Sí, muy buenas tardes. ¿Me Buenas escucha? tardes, ingeniero. Sí, lo estamos escuchando. Bueno, pues darte las gracias ahí por la información y pues por la presentación. Me causó curiosidad. Hablaba sobre un código de colores y quisiera saber cómo aplicas ese código de colores pues digamos, en los proyectos que tú nos mostraste. Entonces, eso hay una norma, el código LIS. El código LIS, entonces, hay una norma estándar internacional que nos permite a nosotros identificar el lubricante, las grasas, y con base a eso se genera el código de colores, el código geométrico y la nomenclatura para poder identificar el aceite hidráulico, el aceite de motor y las grasas. O sea, si te entiendo, esa identificación va basada en un color y me imagino que también sus pictogramas y su Sí, exactamente. identificación. Sí, sí. Tiene un código geométrico tanto para grasas como para lubricantes. Y con base a eso nosotros identificamos el tipo de lubricante que le vamos a aplicar. Y además se crea ahorita con la nueva actualización, se crea un código QR que tú lo pegas en el equipo y con base a ese código QR tú logras identificar el, el lubricante y la hoja de vías del lubricante. Además, puedes encontrar ahí en ese código QR el punto de lubricación y la actividad de mantenimiento que se le puede hacer a ese punto de lubricación. Eso nos permite a nosotros tener un buen programa de preventivo y de monitoreo la condición del sistema operativo. Ah, de acuerdo, ingeniero. Y, ingeniero, también hay una diapositiva donde tú mostrabas como un vehículo. eh, no sé ahí cómo optimizaste el tema de la lubricación. Ah, sí, sí. Ese es un proyecto grande. Ese es ya el del camión que tenía roto. Ese es el sistema de transporte. Ese es el sistema de disposición final del cuarto de almacenamiento de lubricante a donde están los equipos. Ese transporte se lleva, pero si tú ves ese transporte, ponte que 55 galones sea mucho, digamos, ese camión cisterna llevaba ahí 55 galones, digamos que sea mucho aceite hidráulico al punto donde están los cargadores y los camiones. ¿Qué lograste identificar ahí en ese camión cisterna? Pues vi como la referencia que manejaban ahí como un tipo de lubricante, creo que el 15W40. No, a ti te lo voy a volver a compartir. Voy a volver a compartir la presentación aquí. Míralo, ¿qué viste aquí? Perdona. Mm, no creo que la diapositiva. Este. Bueno, pues en esta tú nos muestras pues todas las mejoras que has hecho en el sistema Sí, para pero ¿qué fue ese? optimizar. ¿Cuál sería el camión? El siguiente, ¿tú te que la pusiste? Ya. Eso Esa. ya está. Ya, ya. ¿Aquí qué se hizo? Se implementó un sistema. Aquí se hizo se implementó el sistema de análisis de lubricantes. Entonces, se identificó los equipos, se programó la ruta de toma de muestras del lubricante y se programó la entrega de los lubricantes. Y con base a eso se desarrolló una hoja en Excel de captura de los lubricantes, del análisis de lubricantes. Y con base a eso se logró identificar cuáles eran los
los problemas que tenía el aceite hidráulico y cuáles podían ser las razones que se habían presentado, por qué ese lubricante se había presentado la contaminación y por qué los equipos, los camiones tenían fallas en sus motores de combustión interna. Con base a eso se generó un plan de acción y se creó un programa de mantenimiento y prevención de estos motores para que se controlara que el lubricante, el combustible y el proceso de los refrigerantes. Y con base a eso se lograron los resultados que se lograron, es decir, mejorar la confiabilidad de estos equipos de transporte. Esto fue para el sector azucarero. Ah, de acuerdo, listo. Muchísimas gracias. Vale. Perfecto, perfecto. No sé si algún ingeniero más tenga alguna inquietud. En el chat estamos recibiendo diferentes comentarios de agradecimiento por la exposición del tema del día de hoy. No sé si haya alguna inquietud. Perfecto, Cualquier bueno, al consulta no, te la pueden hacer a ti, Natalia, y que nosotros le compartimos la información que requieran ustedes. Ya, con base a la información que acabo de recopilar con el ingeniero que acabo de participar, la idea es generar como un webinar donde nosotros podamos desarrollar lo que se llama la codificación de los aceites, que nos va a permitir como alinear lo que acabamos de hablar con el proceso de identificación del lubricante y mejorar las prácticas del manejo y disposición de los aceites y grasas industriales en los sectores, en los diferentes sectores económicos donde manejamos estos equipos de capital intensivo. perfecto, ingeniero. Bueno, al no haber más inquietudes, le agradecemos al ingeniero Naín por su valioso tiempo y por toda la información y la explicación el día de hoy. Nos gustaría saber si es posible nos pueda compartir el material expuesto. Sí, ya, sí, por bien tener, yo ya lo compartí con Manuel. Perfecto, ingeniero. Bueno, a todos los participantes les agradecemos por su asistencia. A sus correos les llegará una encuesta para que puedan evaluar su experiencia el día de hoy en esta conferencia. Muchas gracias, ingeniero Naín. Esperamos próximamente volver a contar con su compañía y de esta manera damos por finalizada la sesión y para todos un feliz resto de día. No, a ustedes muchas gracias.